voto, pueda conocer cuáles son las propuestas que se van a consultar este domingo. Y hoy cerramos este ciclo justamente hablando sobre lo que tiene que ver con la estructura del Congreso de la República, que es la bicameralidad por un lado y luego lo vinculado con la reelección parlamentaria. En ese sentido tendremos 3 presentaciones. La primera, en realidad, a cargo del doctor Francisco Gómez Sánchez, va a ser contarles un poco qué está detrás de la propuesta que finalmente viene a referéndum. Y luego tenemos los comentarios de los profesores Milagros Campos y Delgado Gembes, quienes con su vasta experiencia en temas parlamentarios nos contarán qué opinan sobre las propuestas y por supuesto nos plantearán eventualmente, seguro, algunos aportes, críticas, observaciones que creo que pueden permitir un análisis mucho más completo respecto de lo que finalmente nuevamente tenemos frente a nosotros el día 9 de diciembre. El uso de la palabra al profesor Delgado Gembes, cuyas credenciales de conocimiento del derecho parlamentario creo que todos conocemos, así que no queda más que escucharlo y disfrutar su profesor. Funciona, ¿no? ¿Escucha? Me quedaba sentado, me iba a seguir un pago. Un rato para que lo vean y de paso puedo comunicarme mejor. Quiero empezar diciéndoles que la experiencia y el contacto que yo tengo con el Congreso data del año 1980. Yo entré al Congreso como empleado y he estado vinculado al Congreso con algunas entradas y salidas desde esa época. O sea, entré a los 26 años y hace una semana y media cumplió 66. O sea, de 40 años vinculado al Congreso, 40 años. Y me he formado dentro del régimen bicameral. He vivido desde el año 80 hasta el año 92 los principales problemas políticos desde el Parlamento. Y he conocido ese otro tipo de Parlamento respecto del cual mucha gente hoy lo recuerda con optimismo y lleno de mucha esperanza. Pero a partir del año 1993 también he vivido el régimen unicameral. Durante todo este tiempo, luego de mi conclusión de los estudios en la Universidad Católica, empiezo a trabajar en el Congreso y como cualquier muchacho inquieto siempre he tratado de explicar qué cosa era lo que pasaba, cómo me lo explicaba y sufría tremendamente, porque en la formación que tú tienes en la universidad te enseñan a partir de lo que dicen los libros y te enseñan a partir de principios y de valores, pero cuando tú llegas a la vida práctica tú te encuentras con que quienes deben ejercitar el poder representando a todo el pueblo no saben. El problema que yo tengo, sinceramente, es que yo soy un poco controlado. Entonces, se me pueden salir algunas lisonjas en francés y trato de refrenarme antes de que salga. No me resulta fácil. Ya estoy, mis alumnos en la universidad están acostumbrados, me toleran, porque en medio de todo saben que lo hago con afecto y porque digo las cosas con la pasión con la que yo he vivido mi experiencia en el Congreso. Por eso que a mí me revientan las cosas que salen mal, porque mantengo la misma ilusión que tuve cuando llegué al Congreso en el año 1980. No le perdí. Por eso sigo sintiéndome de 18 años a pesar que tengo 66. Entonces, le decía que cuando uno llega al Congreso y sabe lo que le han enseñado a la universidad a partir de principios, a partir de valores, y ve que la realidad es totalmente diferente, se la tratan de explicar. Y en ese esfuerzo, angustiado por la esquizofrenia en la que tenía que vivir, por un lado, creer lo que me habían enseñado que era correcto a partir de los maestros que tuve en la universidad, pero de otro lado, tenía también otro tipo de aprendizaje forzoso que me decía que si yo quería sobrevivir, tenía que acostumbrarme a las prácticas que ocurrían en el Congreso. Entonces, en ese proceso es que en mis angustias tuve que dedicarme a escribir porque nadie me escuchaba. Tuve que dedicarme a escribir porque nadie me escuchaba. Hasta ahora nadie me escucha, por eso es que, para simplificarles un poco mi posición y la historia, no obstante, que yo creo que lo mejor para el Perú, luego de despejar muchas incógnitas y de quitado del camino muchos obstáculos, lo mejor para el Perú debiera ser el bicameralismo, pero siempre y cuando
lo diseñemos bien. Si no está bien diseñado, no sirve para un carajo. No sirve para un carajo. Porque vamos a seguir repitiendo la misma cojudez de siempre. No nos va a servir. Y lo digo con toda claridad. Miren, el primer problema que tenemos es que se cree que porque tenemos unicameralidad o una unicameralidad reformada o un bicameralismo, se van a solucionar los principales problemas que tenemos en el Perú en materia de representación. Nuestro principal problema es que la representación no da para más, pero muchos de esos problemas es porque no comprendemos qué es la representación y por qué ocurre lo que ocurre y por qué tenemos lo que tenemos. Ese es el principal problema, la falta de conocimiento y nuestra ignorancia colectiva respecto a lo que significa la democracia representativa. Y la primera base, es el taco más difícil de comprender. El taco más difícil de comprender es que en realidad ninguno de nosotros puede ser representado. No somos representables, somos irrepresentables, pero tenemos que creer una convención. Tenemos que creer, a partir de la ficción que nos dan las matemáticas, que si con determinada cantidad de votos alguien va a hacer de cuenta que nos representara. Entonces tú tienes una realidad, que tú eres irrepresentable. Eso es lo que no quieren admitir, sobre todo los abogados. Yo soy abogado. ¿Por qué no lo admiten los abogados? Porque te cierras tanto en tu noción de que los libros te dicen que la representación política es diferente a la representación civil, que tú dices, tú no le puedes pedir a la representación política lo mismo que tú le pides en un contrato a quien te va a representar. Pero esa es la realidad completa, todo el mundo lo sabe. Cuando tú vas donde un notario para que alguien te represente, tú esperas que la persona que te represente, esa persona, primero debes conocerla. Yo no voy a pasar por la calle, por ejemplo, tú no me conoces, pero si yo te pregunto a ti, ¿tú me pedirías que yo te represente para que te compre tu carro? Estarías loco si me dijeras que me vas a elegir a mí para que te represente si no me conoces. Y si no me conoces, tampoco puedes tener confianza. Ese es el principal problema. Nosotros no podemos conocer a las personas por las que votamos. ¿Ustedes creen que es suficiente que aparezca una página web, mi hoja de vida y que más o menos se sepa quién soy? Ahora, el amigo que me presentó me dijo un montón de cosas que han escuchado de mí, que yo escribo libros, que soy profesor, que soy funcionario, y eso hace que ustedes me conozcan y sepan quién soy como persona. Nadie, pues, no me conoce. ¿Ustedes sabían que yo les iba a soltar una lisura, por ejemplo? No se les ocurría, pero se la solté. Entonces dicen, ¿qué tipo de personaje es este medio alocado que en pleno ministerio va a hablar mal del proyecto del Ejecutivo y del Congreso en el cual él trabaja? Pero eso es parte pues, de las convicciones que uno tiene como persona. Yo tengo convicciones como persona y, por supuesto, a mis alumnos en la universidad, años tras años, yo no les puedo mentir. Yo les tengo que decir lo que yo pienso, independientemente de lo que tengo que hacer en mi trabajo. Por eso es que el trabajo en el Congreso tiene que tener una mínima preparación en psiquiatría. Porque si tú te olvidas que estás tratando con gente que, obcecada por el poder, pierde de vista todos los valores y cree que vale más que lo que vale, y que es un ser distinto a los seres humanos, si tú pasas eso por alto, no lo puedes comprender. Y para comprenderlo, tienes que darte cuenta que está enfermito. Esa enfermedad es la enfermedad del poder. Nos olvidamos que todos vamos a hacer mierda cuando nos muramos. Todos. Nos van a comer los gusanos, salvo que sea la llama la que te queme en el cementerio cuando te quemen. Pero todos vamos a terminar igual. Pero sin embargo, ¿de dónde viene la estupidez de creer que porque tienes poder eres diferente y eres más que los demás? No eres un carajo más que nadie. Pero eso no lo quieren ver los que tienen el poder. Y los congresistas no se dan cuenta que si ellos han sido elegidos y se les designa representantes de la nación, no es porque en efecto nos representen, sino porque la realidad es que como necesitamos un gobierno, todos necesitan en todas partes del mundo un gobierno.
Pero para que el gobierno, de alguna forma, sea más o menos ordenado, tenemos que creer que hay métodos que nos permiten gobernar. Uno de esos métodos es el que te dice, creamos en la democracia. La democracia es buena, es mejor que haya un tirano que sin que nadie lo haya elegido, decida por ti todas las cosas. Entonces, tenemos que creer, porque lo dicen las leyes y porque las matemáticas te lo justifican, que por determinada cantidad de votos de una persona puede ser elegido un representante. Entonces tenemos que creer esa ficción, pero no esa realidad. La realidad es que somos ontológicamente irrepresentables. Desde el punto de vista de nuestra existencia, nadie nos representa. Nos vamos a morir calacos sin representación. Esa es nuestra realidad cruda. Más allá de esa realidad cruda, tenemos que pasar a este plano que le llamo el plano convencional. En el plano convencional ocurre que, porque todos estamos de acuerdo que necesitamos un sistema de representación pobre, miserable, lo que ustedes quieran, pero un sistema que nos permita ordenar algo, la sociedad y la distancia que hay entre el pueblo y la necesidad de orden y de autoridad que necesitamos. Necesitamos autoridad, pero no la tenemos. Entonces, el derecho y las matemáticas nos ayudan a creer que será posible tener algún tipo de autoridad. Una representación precaria. Una representación precaria. Y esa representación precaria tiene una propiedad muy importante. Tiene una propiedad muy importante, y eso hay que dárselo a las matemáticas. Quienes han llevado su curso de estadística saben que existen las muestras representativas. ¿Qué es lo que ocurre con una muestra representativa? Tú, cuando haces las encuestas, por ejemplo, te dicen con un margen de error del 2%, el 3%, la tendencia en la encuesta que hemos hecho es que el nivel de desaprobación es tal, el nivel de aprobación es tal, donde sea. No interesa. Bueno, ¿cuál es la propiedad de las matemáticas? ¿Cuál es la propiedad de las estadísticas? Tú eliges. Tú eliges. Entonces, ¿a quién eliges? Eliges a alguien como tú. Eliges a alguien como tú. Nadie de los que postulan los partidos políticos para asumir un puesto representativo es diferente a nosotros. Son tan ciudadanos como nosotros. Y si a cualquiera de nosotros nos dan poder, es muy probable que nos comportemos como el paciente psiquiátrico del que estábamos haciendo alguna referencia. Porque nos vamos a olvidar. Pierdes las coordenadas en tu mapa humano. Lo pierdes. Eso es tu tentación. Sobre todo cuando estás en compañía de tus coleguitas, porque todos padecen el mismo mal cuando llegan al Congreso. Todos. Todos. Muy difícil que no te afecte. Muy difícil. Sería cosa de santos o de mártires. Entonces, ¿cuál es esa propiedad? Que las personas que son postuladas por los partidos, ¿de dónde salen? Salen de la misma población, salen de entre nosotros. Así como han visto ustedes a una Susi Díaz o a un señor Moisés Mamani, nosotros tenemos un montón de Moisés Mamanis y un montón de Susi Díaz en toda la sociedad. No abundan como uno pensara, pero sí hay una proporción de peruanos que son como Susi Díaz y que son como Moisés Mamani. Hay una proporción de peruanos. Y si no, que lo digan los índices de corrupción que tenemos en el Perú. Ustedes dicen, hay que acabar con la corrupción. Sí, y apenas puedes, no le sueltas la coima al policía, o si no, le dices a quien te tiene que renovar tu carnet de conducir, tu licencia, tu brevete, para que te salga más rápido. Y Cholito, ya pesármela, ¿no? Ya, ¿cuánto hay? O si no, de repente alguien te hace un favor, ya Cholito, toma tu propina. Eso no debería ocurrir. En un país ordenado, sin corrupción, no debería ocurrir. Pero ocurre pues. Entonces, ¿con qué cara exigimos que se acabe la corrupción cuando nosotros mismos estamos reproduciendo la corrupción en nivel pequeño, pero la estamos reproduciendo porque es parte de nuestros hábitos? Es parte de nuestros hábitos. Y esos hábitos que tú tienes en tu vida diaria, cuando tienes que tomar decisiones grandes en el Estado, se magnifican. Y cuando vienen los medios de comunicación y te ponen las pantallas y los amplificadores, todo el mundo se da cuenta de lo miserable que eras.
Pero si hicieran eso en tu vida privada, no se darían cuenta de cosas parecidas que tú haces cuando vas a un sitio para que te haga un trámite más rápido, o cuando te cuelas en la cola, o cuando estás manejando el carro y le metes la cabecita nomás para que el otro no pase. Eso no son comportamientos ciudadanos. Un ciudadano no hace eso. Por eso la pregunta que nos debemos hacer es, ¿verdaderamente el Perú es un país con ciudadanos? ¿O solamente es un país con votantes que tienen su DNI, tienen patente para votar? Que no es lo mismo que ser ciudadano. Ser ciudadano, de acuerdo a la noción que tenían los griegos, es ser una persona que cultiva virtudes, no que cultiva vicios, o que no se da cuenta de sus vicios, por lo menos para controlarlos. Entonces ahí hay una unión íntima entre la vida moral de la persona, la vida moral del ciudadano y la vida política de quien se dedica a la actividad representativa. Por eso les decía, las matemáticas, con esta dimensión convencional, ¿qué cosa es lo que nos dan? Nos dan una representación de lo que nosotros somos. Y lo que tenemos en el Congreso es lo que yo le llamo una representación isomórfica de nuestra realidad política. Una representación isomórfica. O sea, las formas que tú tienes en la sociedad se reproducen especularmente en el Congreso. El Congreso es el espejo de lo que somos como sociedad. Entonces, mientras que eso no cambie, lamentablemente, no vamos a poder mejorar la performance del Congreso convirtiendo al Perú en un régimen bicameral. No lo vamos a cambiar, eso no va a cambiar, al contrario, vas a tener más de lo mismo, esa es nuestra realidad. Entonces, somos irrepresentables, hay una representación convencional de carácter isomórfico, pero hay un tercer componente en este sistema representativo. El tercer componente es que así como hay una brecha insalvable entre lo que de irrepresentables somos y la representación convencional e isomórfica que conseguimos a través de las normas, a través de la matemática, la brecha se puede salvar si los agentes de la intermediación cumplen con su papel. Y los agentes de intermediación son los partidos políticos. Si los partidos políticos no cumplen con su labor, lamentablemente nunca vamos a mejorar con los niveles de representación. Por eso podemos hablar de una representación performativa. La representación que no podemos conseguir desde el punto de vista existencial, sí la podemos alcanzar, la podemos mejorar si los partidos políticos nos ofrecen un menú de gente capacitada en la ejecución de puestos representativos. Y ahí hay otra brecha enorme, porque la Constitución, como en cualquier constitución democrática, te dice que para ser electo congresista tú tienes que tener 25 años de edad, que tienes que ser peruano, que no debes estar inhabilitado penalmente. ¿Para qué? Porque queremos que todos puedan tener acceso a esos puestos representativos. Está bien, pero ¿qué pasa si hay desniveles muy grandes entre la calidad de nuestros ciudadanos? Esos desniveles son los que les corresponde a los partidos políticos disminuir para que cuando nos presenten el menú de candidatos, este menú de candidatos sea el que esté en capacidad para ocupar un puesto representativo. Y los puestos representativos, como lo debe saber cualquier persona que trabaja en una organización, tienen perfiles de puestos, tienen perfiles de competencias. Cuando tú vas a trabajar, te dicen, mira, el perfil del puesto es el siguiente, el perfil de competencias es el siguiente. Igualito pasa en el Congreso. Para que un congresista se desempeñe correctamente, debemos tener presente que hay un perfil de competencias y un perfil de puestos. Tienen que saber hacer, tienen que conocer, tienen que tener habilidades, tienen que tener destrezas. Si no las tienen, su performance va a ser deficitaria. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una performance deficitaria. ¿Por qué? Porque los partidos no están cumpliendo su papel. Nos están poniendo un menú tela.
El menú es tela, no alimenta, no nutre. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque ellos, lamentablemente, también tienen una posición precaria. ¿Por qué? Porque para que tú ganes una elección, primero tienes que tener plata para la campaña. Si no tienes plata, ¿cómo llegas? Uno, dos, tienes que tener gente que arrastre votos. Si no hay gente que arrastre votos, ¿quién va a votar por ti? Quedas fuera, porque las leyes mandan que si tú no alcanzas el 5% de la valla, no vas a mantener tu elección y no vas a acceder a ningún puesto ni puedes participar en el proceso de la cifra repartidora. No puedes. Entonces, ellos necesitan, para sobrevivir, contar con medios económicos, voltear, pasar el sombrero, a ver quién les da algo de billete y a esa persona de repente la pones también en tu lista. O si no, tienes que ver a ver si te encuentras a un maestro de ceremonia tipo Martínez Morosini, a un conductor de programas de radio como Guido Lombardi, o puedes poner a un conductor de programas deportivos como Burbujito Alberto Bengolea, o puedes poner a voleibolistas como Camisita Pérez del Solar, como Zenaida Uribe, como Cecilia Taí, como Lela Chihuahua, y ellos jalan votos. Y con eso el partido gana, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes la distorsión, y miren ustedes cómo se van bajando las vallas, hay un desplazamiento de metas. Si la obligación de los partidos debiera ser darnos un menú para que los que llegan a un puesto representativo sean competentes para desempeñarse como representantes, a pesar de la irrepresentabilidad y a pesar de la ficción representativa, los partidos si no tienen los medios para formar a esa gente, a sus militantes, de acuerdo a la diversidad de puestos representativos. No solamente hay un perfil. Un perfil puede ser, por ejemplo, el del congresista que es militante del grupo parlamentario y que tiene que participar en las comisiones, en el pleno, en los debates. Ese es un perfil, tiene que conocer de gestión estatal. Pero también tienes otros roles representativos. Por ejemplo, si tú eres vocero, tu perfil es diferente. Porque tú, dense cuenta ustedes cómo es que se ha desempeñado el señor Galarreta o el señor Salaverry cuando ellos eran voceros. La señora Letona, aguerridos, ¿no es cierto? Ese es su papel, tienen que pelear. Ese es el papel de ellos. Tú tienes que preparar también a tus cuadros para que algunos de ellos asuman puestos de voceros y otros tienen que prepararlos para que asuman puestos de dirección. No cualquiera puede ser presidente de una comisión, no cualquiera puede ser presidente de una mesa directiva. Necesitas prepararlos de acuerdo a las distintas funciones que deben cumplirse en el Congreso. Entonces, irrepresentabilidad, representación ficticia o convencional de carácter isomórfico y especular. Y en tercer lugar, la única dimensión real es la representación performativa. Todo va a depender de la manera en la que se desempeñan los puestos representativos. Si estos son los problemas, quisiera que pasaran por primera lámina. Esa es la primera lámina. No, la primera. Sí, ahí está. No, la siguiente. Esta es. Miren, esta es la cadena viciosa. El resultado que todos vemos está arriba. ¿No es cierto? Vergüenza y desprecio popular. Y a eso se llega por las miserias de la representación. ¿Cómo llegamos a las miserias de la representación? Es decir, a la representación deficitaria en performance, debido a por lo menos 9 factores, que los puedo mencionar rápidamente porque tampoco nos podemos quedar toda la noche acá. Lo que yo quiero sustentar es que no hay que aceptar que el bicameralismo sea cualquier cosa. Sí es posible el bicameralismo para mejorar notablemente nuestro sistema representativo, pero tenemos que tomar decisiones fuertes con una visión diferente de la realidad política. A eso quiero llegar. Quiero decirles qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que innovar para que el bicameralismo valga la pena y justifique cada puto sol que nosotros le damos al Congreso para que gaste en nuestra representación. Esa plata vale y estará bien gastada siempre y cuando seamos ambiciosos
en nuestro proyecto para mejorar el sistema representativo. Eso es lo que yo les quisiera proponer, porque tengo también un menú ahí que puede servir. Pero dándonos cuenta antes, primero, no olvidarnos, somos irrepresentables, que tenemos un conjunto de ficciones que nos ayudan a conseguir una democracia representativa. Y tercero, que solamente vamos a salvar los problemas representativos cuando los partidos políticos nos ayuden a disminuir la brecha entre la performance actual y la que se necesita para que el Congreso gestione estatalmente los bienes que se les pone a su cuidado. En la base de este círculo vicioso tenemos las precariedades políticas y culturales originadas en las incapacidades de la ciudadanía. Fíjense lo que dice ahí. Precariedades políticas y culturales originadas en las incapacidades de la ciudadanía. En nuestra baja calidad como ciudadanos, eso lo vemos en la calle a cada rato, cuando manejamos el carro, el chofer de la combi, el que se cuela, el que te insulta. Eso es lo que revela las precariedades culturales de nuestra ciudadanía. No somos los ciudadanos que debiéramos ser, y porque no lo somos, de entre nosotros van a salir con gente como nosotros para representarnos. Entonces, cuando nos sentimos insultados por esa gentita que llega al Congreso y hace lo que hace, pensemos también que de repente podría ser el vecino de nuestro edificio, o el compañero del barrio, o el compañero del colegio. A cada rato me asombro. Nosotros, yo estudié en el colegio La Salle y tenemos un WhatsApp de la promoción pornográfica, la promoción del año 1969. No sé por qué razón, parece que hubiera algún tipo de efecto, porque ya viejonazos como estamos, hay 4 o 5 que todo el tiempo en el WhatsApp paran poniendo imágenes pornográficas. Estamos hablando de un colegio decente, un colegio La Salle, ¿no? Pero después, ¿a quién se le ocurre a esta edad saturar el WhatsApp con imágenes pornográficas? Cuando ya son viejos. O sea, ¿qué pueden hacer ya con esas imágenes? Y eso revela la calidad de nuestra ciudadanía. Eso revela nuestra calidad. O sea, se imaginan pasar el tiempo en lugar de comentar aspectos que nos conciernen a todos, cultura, no sé, pues, música, deporte. Hay patas que se la pasan todo el tiempo poniendo, mejor, eso ya no tiene sentido que se lo comenten, pero la verdad es que eso está fuera, pues, de tono. Eso revela que hay una forma baja de comprender quiénes somos como personas. O sea, si yo tengo un poco de debilidad, hasta un poquito de vergüenza me da ya a gozar de eso y ser la persona a la que todo el mundo identifique y está poniendo imágenes pornográficas todos los días de la semana. No hay día de la semana que no haya imágenes pornográficas en el WhatsApp de mi promoción pornográfica. Entonces, eso nos está viendo, miren, nos estamos acercando solo de una pinceladita nada más, una pinceladita. Precariedades políticas y culturales de nuestra ciudadanía. Ahí empieza todo. En el punto 2, ¿qué tenemos? El rentismo utilitario de los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Tenemos clubes electorales, tenemos vientres de alquiler, los partidos políticos no están cumpliendo bien con su misión y no tienen líderes. Los que dirigen los partidos, los que dirigen los países, son los líderes de los partidos. Pero si no tenemos líderes con visión, a ver, ¿a quién se le ocurre qué es el Perú? ¿Cómo nos imaginamos el Perú para el año 2050? ¿Cómo nos imaginamos el Perú, no del bicentenario que está acá a la vuelta de la esquina? ¿Cómo debe ser el Perú de acá al año 2050? ¿Qué planes tenemos? ¿En qué momento se habla de eso? Y de eso debería hablarse. Así como a inicios del siglo XX teníamos quienes se imaginaban lo que debiera ser el Perú del siglo XXI, que era lo que, por ejemplo, allá de la Torre decía que era la misión de la Constitución del año 1979. O sea, la visión a largo plazo se ha perdido. Estamos viviendo solo en el día a día. Vivimos mirándonos el ombligo y de ahí no salimos. No pasamos de la coyuntura. Los partidos políticos se entretienen solamente en eso, cómo meterse zancadillas en las canillas. El tercer factor, distorsión individualista del modelo electoral, el voto preferencial.
todo el mundo quiere ser al que le den los votos. Entonces, ¿qué genera esto? Una competencia insana entre los miembros de un mismo partido político por ser a quien se le elige en relación con los demás miembros de la propia plancha. Yo creo que eso ha causado un daño horrible y mucha gente cree que eso es ejercicio del poder del pueblo por elegir a su representante. Eso fuera si tuviéramos distritos uninominales, es decir, si por cada distrito electoral tú tienes solo a un representante, pero cuando tienes distritos plurinominales, imagínense Lima, 36, ¿cómo tú votas por una persona? No, pues, tú votas por un partido, y por su lista, y tienes la opción de tener el doble voto preferencial. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos ejercitado nuestro voto? Y nuestro voto ha resultado que ha ganado el partido por el que nosotros votamos. Hay muchos que no llegan a la cuota a partir de la valla electoral. Si solamente llegan los que han alcanzado el 5%, ¿cuántos son los que hemos ejercitado nuestro voto que no hemos llegado a tener un representante? Porque nuestro voto no llegó a conseguir que el partido por el que nosotros votamos tuviera un representante. Y ahí vamos descartando. Miren ustedes, Fuerza Popular tuvo aproximadamente el 38 o el 40% de la votación de los electores, votos válidos. ¿Cuántos escaños sacó? 73. ¿Y esto equivale a cuánto? Más o menos el 60%. O sea, tú das un salto más o menos del 40% al 60% gracias a los métodos electorales. Entonces, y la población que no llegó a conseguir que su partido tuviera un puesto, un escaño en el Congreso, ¿en qué quedó? Se quedó sin representante. O sea, votamos por los partidos y votamos haciendo ejercicio de nuestro doble voto preferencial. Pero el doble voto preferencial no te asegura que tú estás votando por una persona y que va a salir esa persona. Hay muchos votos perdidos. Hay una innumerable cantidad de votos perdidos. O sea, en realidad estamos hablando nuevamente de una ficción. Hagamos de cuenta que, es como el cuentito de había una vez cuando la representación era ideal. Esa representación ideal es parte del mito del paraíso perdido. Ese mito no funciona. No hay un paraíso perdido, no existe. El paraíso nunca existió. No creamos que alguna vez la representación ha sido mejor. Siempre ha sido deficitaria. Siempre lo ha sido. No nos ilusionemos. No vivamos de lo que no es. Tenemos que vivir de lo que es. Y lo único que es lo que nos permite los partidos tener, gracias a que ellos han invertido en el reclutamiento, en la capacitación y en la acreditación de sus militantes para ocupar puestos de gestión estatal en el Estado. Reforma del Estado, sí, reforma del Estado con gente que es capacitada por los partidos políticos para ocupar puestos estatales. Ese es el déficit que tenemos. Los partidos no lo están haciendo y están funcionando mal a partir del voto preferencial. El cuarto punto, imperfecciones del unicameralismo. Entre las principales imperfecciones son las que ha mencionado la profesora Milagro Campos, el déficit de relación entre la circunscripción y el representante. O sea, nos ha mostrado la doctora Campos, la profesora Campos nos ha mostrado cómo, mientras que en los años 30 había un representante por cada 30.000 habitantes, ahora tenemos un representante por cada casi 250.000 habitantes. Imagínense ustedes si ustedes hubieran vivido en los años 30. Si ustedes hubieran vivido en los años 30, hoy día añorarían el tipo de vínculo que existía en los años 30 entre ustedes y su representante. Eso ya fue, pues, ya no existe. Bueno, por lo menos para no perder lo poco que tenemos, la idea sería ver qué va a ocurrir en el Perú hasta el año 2050. En el año 2050 se calcula, si ahora somos más o menos 32 millones de habitantes en el Perú, la proyección con una hipótesis alta del INEGI es que seremos aproximadamente 50 a 60 millones de habitantes, con una población cada vez más vieja. Vamos a estar demográficamente envejecidos para el año 2050. Pero pensemos cómo debiera ser la representación hacia el año 2050.
cómo podemos mejorar esa tasa de forma que lo que ahora tenemos, que es un representante por cada 245.000, 250.000 habitantes, por lo menos para el año 2050 no baje más. No baje más. En el siglo XIX era peor. En el siglo XIX tenía las constituciones que decían por cada 10.000 almas un representante. Hemos pasado de casi de 10.000 almas a 245.000 almas. Entonces, ¿cómo, en qué ha bajado la calidad de nuestra vida política respecto al siglo XIX? Comienzos del siglo XX. Esa es nuestra realidad. Tenemos que tratar de mejorar. Por mejor que sea el régimen que tengamos, nunca vamos a poder obtener las tasas de representación que tuvimos en el siglo XIX. Va a ser imposible. Tendríamos un parlamento más grande que el chino o que el indio, donde cada representante representa más o menos a 1.600.000 personas. En la India es así. En la India es un representante por cada 1.600.000 personas y creo que tienen como 900 representantes por la cantidad de indios que hay. Entonces, dense ustedes cuenta que tampoco se puede estirar mucho esa cifra. Tenemos que ser razonables. Digamos que Alemania, Francia, Italia tienen un representante por cada 180.000, 160.000 personas. O sea, ya esa es una tasa más o menos decente en estándares europeos. El quinto efecto que se deriva del unicameralismo son las perversiones en la gestión del Congreso. Una de las principales dificultades para que el Congreso funcione mejor es que las mesas directivas solamente funcionan un año. Imagínense ustedes que tuvieran una empresa y todos los años cambian de directorio y todos los ñaños que están en el directorio creen que su visión de las cosas debe ser mejor que la anterior y que cambien todos los parámetros, todas las reglas, porque ellos son los que tienen el poder. Por eso es lo que pasa en el Congreso. Cada año cambia la mesa directiva y cada año puede pasar lo impredecible. Y eso que es más grave cuando hay cambios de timón que llevan a que por la fragilidad de uno de los grupos parlamentarios asuma la mesa directiva la oposición en lugar de la mayoría. Eso ha ocurrido varias veces, ha ocurrido en el periodo 2001-2006 cuando Gato Gordo asumió la presidencia del Congreso y ocurrió en el periodo 2011-2016 cuando el señor Iberico, que ahora es el embajador, que yo creo que lo han sacado de Italia, fue presidente del Congreso de eso podría ocurrir ahora también. En agosto uno no sabe qué cosa vaya a pasar. No se sabe si es que Fuerza Popular se mantendrá en el poder o si es que subirá a algún grupo parlamentario diferente. Puede ocurrir, pero cada vez que ocurre, todas las hipótesis de trabajo se van al diablo. Tú tienes proyectos. Para que un país se gobierne, tú tienes que tener proyectos de largo plazo. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama el SIGEP, Sistema Integrado de Gestión Parlamentaria. Estamos detrás de él por lo menos hace 10 años. Y no se puede ejecutar porque nadie se compra los proyectos y todo el mundo es cobarde, tiene miedo y no quiere avanzar con la financiación de un proyecto que necesitamos para integrar, para automatizar nuestros procesos parlamentarios. Quienes hacemos la gestión del servicio parlamentario quisiéramos que eso se hiciera, pero las mesas directivas no nos acompañan o en todo caso cambian a las altas autoridades, a los altos funcionarios y no se compra el pleito. Esto es parte de una perversión, porque se basa en el criterio de que ¿por qué se mantiene la mesa directiva cada año? Porque todo el mundo se la está jugando porque quiere ser directivo. Todos quieren ser presidente del Congreso, vicepresidente del Congreso, tener una alita más grande que la torta y un pedacito más. Entonces, a partir de esa perversión, yo quiero un poquito más de poder, entonces nadie quiere que las mesas directivas duren 5 años, como ocurre en la mayoría de los parlamentos europeos. En una empresa tú no puedes tener cambios anuales del directorio, menos si es que los cambios dependen del capricho de la persona que llega al poder. El sexto punto, consecuencias irresponsables de la delegación del mandato a los asesores. Ya saben qué cosas suenan acá en la oreja, ¿no? ¿Ah? Consecuencias irresponsables de la delegación del mandato a los asesores. Los congresistas no pueden delegar lo que es indelegable. Los congresistas no pueden delegar lo que es indelegable. No hay ninguna parte en el contrato de representación que diga que el congresista puede delegar en su asesor el cumplimiento de su función representativa.
Y si se hiciera, es una defraudación. Pero aparentemente eso pasa por agua tibia. Y eso ocurre con mucha frecuencia y no solamente el cumplimiento de los deberes en la semana de representación. Eso ocurre en muchas cosas más. Uno de los temas que también está vinculado a ese mismo asunto es que los congresistas quieren pertenecer a muchas comisiones. Y nadie puede ver con 5 comisiones a la vez. Entonces tienes que decirle a tu asesor, oye Cholito, anda tú a la comisión tal, fíjate qué proyecto se va a debatir, estúdiamelo y cuando yo llegue, tú ya me tienes algo escrito para que yo pueda intervenir. ¿Y en qué momento entendió lo que tenía que hacer? O sea, va a repetir como papagayo lo que el asesor le dijo que tenía que decir en su discurso. ¿Se dan cuenta de las deficiencias de nuestro sistema representativo? ¿Es eso lo que esperamos con la democracia representativa y con nuestro régimen político? No, pues, no queremos eso. Queremos un sistema de calidad. Y la calidad no se consigue cuando hay perversiones que se mantienen y que no se denuncian y que no se corrigen. Porque si se denunciara y se corrigiera, algo más se podría hacer, sobre todo si se tiene en consideración que en el Congreso las cosas cambian cuando de rebote cae algo de los medios de comunicación. Pero si los medios de comunicación no ponen sus lunas de aumento sobre los problemas, el Congreso no cambia nada. Entonces, fíjense que ahí también hay otro tema importante. El 7º punto es la prostitución populista del proceso legislativo. Prostitución populista del proceso legislativo. ¿En qué consiste? En bajar, nuevamente, en bajar la valla. El desplazamiento de metas. Tú sabes que no cualquier cosa puede ser una ley, pues. No cualquier cosa puede ser una ley. Tú no puedes jactarte diciéndole a tu pueblo que ya te declaré que hoy día es el día del chancho al palo. El día del chancho al palo. Entonces, como en tu pueblo se celebra el día del chancho al palo o el día del curruñao, entonces yo te doy tu ley y tú contento, celebramos y yo soy tu representante. Lamentablemente, la ciudadanía complota con un representante que prostituye el proceso legislativo. ¿Saben qué es lo que ocurre con la ley? Lo mismo que pasa con la relación entre los padres y los hijos. Si el padre le dice al hijo, tú vienes a las 10 de la noche a más tardar, y el padre se va a la cama a las 9 de la noche y no sabe si el hijo llegó a las 10, a las 11, a las 12, a las 4 o a las 5. Lo mismo pasa con las leyes del Congreso. Se aprueban todas las leyes y luego nadie sabe si se aplican las leyes que se aprobaron. Entonces, ¿cuál es el rol que no se está cumpliendo? El mismo rol que tiene el padre en su familia. No hay interdicción. Ese padre es un padre impostor, es un padre que no vale la pena, es un padre impotente de la función fálica. Impotente de la función fálica. El hombre representa la función fálica para evitar el incesto entre el hijo y la madre, de acuerdo al modelo freudiano. Entonces, si el hombre representa la interdicción a partir de la función fálica, si tenemos un Congreso donde el congresista o el Congreso no cumple con asegurarse que la ley se cumple, está permitiendo la cópula incestuosa entre quienes no deben copular. Y esa es la realidad que también afecta la naturaleza del proceso legislativo. Son leyes que no valen un carajo. Son leyes que no valen. Tenemos mucha ley y poca ley. Y lo que necesitamos es que haya simple y sencillamente que sea ley lo que tenga que ser. Nada menos. Nada menos. No la abundancia de leyes que tenemos. Luego tenemos el punto 8. La emergencia competitiva de poderes representativos regionales. Eso se da en menor escala, pero también ocurre. Las regiones, a partir de la descentralización, van agarrándose a codazos con los congresistas porque quieren ocupar su propio rol. Y los congresistas, en muchos casos, usurpan funciones regionales o locales y se convierten en alcaldes. Creen que son alcaldes y hacen pedidos como si fueran alcaldes ante el Estado. Y eso también es un factor que afecta el desempeño del sistema representativo. Y el último era cobertura finalmente interesada de los medios que quieren también su propia tajada de poder. Y los medios de comunicación, qué cosa, o sea, ¿cómo? Miren ustedes, una de las características del régimen democrático es la proscripción de la concentración del poder.
Pregunta: ¿quién controla a los medios? ¿Quién? Al Ejecutivo lo controla el Parlamento. Al Poder Judicial lo puede controlar el Ejecutivo, lo puede controlar el Congreso, y entre los poderes formales se controlan. ¿Quién controla a los medios de comunicación? Solamente su autocensura. Imagínense ustedes si les dijéramos que los congresistas nadie los puede controlar, porque todo dependería de su discreción. Si fueran santos no hay ningún problema, pero no lo son, nos representan. Y como sabemos cómo somos, tampoco estamos de acuerdo en que ellos tengan toda la discreción que tampoco quisieran que nos dé a nosotros, porque se nos puede ir la mano. Entonces, ya no quiero prolongarme mucho más porque ya se nos está pasando la hora, pero quisiera pasar, como ven, hay una serie de aspectos que el régimen bicameral el régimen bicameral que ha sido aprobado el día 4 de octubre no va a poder solucionar. No va a poderlo solucionar. Tenemos que evitar algunas cosas del bicameralismo, como por ejemplo la redundancia funcional, la reiterancia en los procesos de representación. Las cámaras tienen que ser elegidas por una diferente base. Las dos cámaras no pueden tener simetría de funciones. Se necesita evitar lo que ocurre en este proyecto que ha mencionado la profesora Milagro Campos, la cuestión en la que a través de la reforma constitucional el Congreso ha repetido lo que acaba de dejar sin efecto por una declaración de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional respecto a los usos de la cuestión de confianza y de la disolución del Congreso. Entonces, y ahí hay un problema que lo hemos conversado también con la profesora Milagro Campos hace algunos días, a propósito del fundamento 74 de la sentencia 6 del año 2018 del Tribunal Constitucional, que dice, el tribunal dice que no solamente cabe que la reforma del reglamento del Congreso pueda ser inconstitucional, que la ha declarado inconstitucional, sino que también cabe que una reforma de la Constitución en la que se contengan estos mismos excesos también pueden ser declarados inconstitucionales. Entonces nos ponemos ante esa paradoja que mencionaba el jurista Otto Bajo, de que existen normas constitucionales que son inconstitucionales. Hay normas constitucionales que son inconstitucionales. Eso ya lo había adelantado también el tribunal que en algún momento presidió Javier Arroyo Ramírez cuando dijo que el artículo 100 de la Constitución era inconstitucional porque le negaba atribuciones y competencias al Ministerio Público y al Poder Judicial para determinar los términos en los que debía denunciarse constitucionalmente a uno de los altos funcionarios en un antejuicio o en un juicio político. Entonces, ya tiene historia esta noción de que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucionales incluso las reformas constitucionales, lo cual supone que el soberano, que es el pueblo, que va a participar en el referéndum, puede equivocarse, y no obstante ser él el poder constituyente, puede incurrir en un error, no obstante ser el soberano. Eso sería lo que habría que leer de lo que señala el Tribunal Constitucional. Entonces, estos son los aspectos que hay que evitar. Quisiera pasar a la penúltima lámina, por favor, donde tengo algunas de las propuestas que podrían ser útiles para comprender el modelo al que podríamos arribar. Lo más importante es lo siguiente: tener presente que el unicameralismo y el bicameralismo no nos van a dar un mejor sistema representativo. No nos lo van a dar siempre y cuando antes no se hayan cumplido ciertas condiciones. La primera, comprender que somos irrepresentables y que tenemos una representación manca, una representación discapacitada, una representación minusvalidada, que puede superarse si es que conseguimos una mejor performance. Y para conseguir la mejor performance, los partidos tienen que tener las capacidades para proponernos menúes que nos disminuyan la brecha entre la irrepresentabilidad y una performance razonable. Entonces, dicho esto, es esencial para poder luego hablar de cómo mejorar el régimen de cámaras. Lo importante es darnos cuenta que el Congreso tiene ciertas fortalezas, y una de las principales
principales fortalezas es la capacidad que tiene de innovarse a sí mismo, de diferenciarse, de ser distinto, siempre y cuando tenga líderes con visión. Entonces, yo estoy más o menos como los judíos que están esperando que llegue el Mesías, a ver si alguna vez llega alguien con la luminosidad como para poder emprender estos cambios drásticos, cambios de timón, que nos permitan creer que el sistema representativo puede ser mejor porque nos merecemos, así como nos hemos merecido el retorno a un mundial de fútbol después de 36 años, podríamos después de repente esperar, después de 200 años, que nos llegue un congreso más aceptable. Ya en 4 años yo ya me tengo que jubilar, me van a quedar mi patada en el trasero y me tendré que ir del congreso porque ya cumpliré 70 años. De repente no me tocará ya servir de un congreso unicameral mejor que el unicameral en el que estamos viviendo. Pero no hay que perder la esperanza, entonces el mensaje es un mensaje de esperanza. Sí hay cosas que cambiar y se puede cambiar, pero hay que cambiarlas agresivamente, hay que cambiarlas innovadoramente, hay que proponer cosas diferentes que nos den un sistema de cámaras mucho mejor que el que actualmente tenemos. En ese supuesto, ¿qué tendríamos que imaginar? Tendremos que imaginarnos, en primer lugar, que las dos cámaras no hacen lo mismo. Las dos cámaras no hacen lo mismo, porque si las dos van a hacer lo mismo, va a ser la iteración. Tú no vas a perder el tiempo haciendo que las dos cámaras cumplan la misma misión todo el tiempo. Por eso, si los proyectos de ley en la Cámara de Diputados no alcanzaran la mayoría absoluta, esos proyectos debieran pasar al Senado, para que el Senado los revisara. Pero si tienen la mayoría absoluta, voluntariamente podría ser que se les solicite para que pase. Y si no, ya tienen ustedes una valla de diferencia. No todos los proyectos deben pasar al Senado. Pero lo más importante es otra cosa. Démonos cuenta qué cosa está dejando de hacer el Congreso. Por ejemplo, el Congreso no sabe qué leyes que aprueba se aplican. No hay seguimiento de la ley. El Tribunal Constitucional dicta sentencias que afectan a las leyes. ¿Quién le hace seguimiento a la manera en la que el tribunal está interpretando las leyes de forma que las leyes se reformen? ¿Quién le hace seguimiento a lo que está ocurriendo en la Corte Suprema cuando hay una ley que es declarada inaplicable por los órganos jurisdiccionales? Nadie. ¿Quién está haciéndole seguimiento a todas las normas con carácter general que se expiden en los gobiernos regionales y locales? Se necesita que alguien lo haga, porque si no nuestro sistema normativo no funciona, se desordena. Ese trabajo se le puede encargar al Senado de la República, que se especialice en eso, que se especialice en la codificación de las normas. Si sabemos que tenemos más de 35.000 leyes y sabemos que tenemos que reducirlas, digamos, a 3.000, tenemos que contar con un cuerpo de legisladores que se responsabilice de asegurarse que se depuran las leyes y que solo tenemos las leyes que rigen en el Perú y no tanto número que no sirve para nada. Esa es una evaluación de lo que está vigente. Esa tarea debiera hacerla el Senado. El Senado debiera hacer el seguimiento del presupuesto, no como ahora. Ahora el Congreso recibe información de todos los órganos del sector público, pero nadie sabe si se está ejecutando correctamente el presupuesto o no. Nadie. ¿Es posible? O sea, ¿y por qué? Siempre te van a decir porque no hay tiempo. Bueno, entonces, que se invierta pues en un sistema que permita que se haga el control efectivo del seguimiento del presupuesto de la República. Ese tipo de cosas no se está haciendo. Pero más importante que todo eso, una de las principales funciones que pudiera asumir el Senado de la República es el diseño prospectivo de los estándares para que algo sea ley y para hacerle el seguimiento a lo que debe ser ley. La visión estratégica y prospectiva de nuestro sistema normativo. Visión prospectiva y estratégica. El Senado debe poder señalar cuáles son los estándares para que algo pueda ser ley. Y si algo no reúne los estándares, no se prioriza y no se aprueba. El rol del Senado sería como tener la conciencia de lo que debe ser ley en el Perú. Ese tipo de esquemas le daría una funcionalidad totalmente diferente. Ya no tendríamos dos cámaras iguales, dos cámaras que también tendrían que ser elegidas de diferente manera e integradas de diferente manera.
En el Perú, aproximadamente el 40% de nuestra población está vinculada a una etnia que puede ser quechua, que puede ser aymara, que puede ser amazónica. Bueno, hay un 40% de la población para la que no cala todavía el concepto de que para cada ciudadano un voto, porque esa población se sigue rigiendo por patrones de organización tradicional, siguen rigiéndose por los patrones del AYU. Ya no hay panacas, o se rigen por los patrones del AYU o se rigen por la lógica de los camachicos. El Perú no es el Perú moderno que todos creemos. Y necesitamos ese tipo de representación para que se enriquezca el Perú. Se habla mucho del tema de la mujer, es correcto. Pero así como se hablara del tema de la mujer, también tenemos que hablar del tema de la comunidad LGTBIQ y de tanta otra minoría. Bueno, pero así como existe ese dilema, esa política, a mí me toca hablar de esta otra parte del Perú, que es el Perú profundo, donde Arguedas decía que estaban todas las patrias. Porque las formas de organización política a través de los ayllus y de los camachicos no tienen representación ante el Estado. El lugar para ellos debe ser el Senado. Y este tipo de propuestas a las que yo les hago referencia no es una creación mía. Eso se ha venido hablando, por ejemplo, lo mencionaba Víctor Andrés Belaunde, lo ha mencionado Rivadero, hace poco lo mencionaba también Valer Riestra, cuando hablaba de la necesidad de que el Senado integre también las representaciones identitarias de nuestras etnias que no viven de acuerdo al patrón individualista, según el cual cada ciudadano un voto. Mejor me quedo ahí porque si no se van a quedar dormidos. Muchas gracias.